Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Imagínense qué tremendo. Así era el sistema. Dios le dijo a Moisés, decirle al pueblo tal cosa. Se iba a la montaña a hablar con Dios. Y Dios le daba instrucciones. Venía Moisés y bajaba a la montaña y le hablaba a 500,000 de personas. Y todo el pueblo decía, así lo haremos, como Jehová lo dijo. Entonces venía Moisés y volvía a subir a la montaña y le refería exactamente las mismas palabras que el pueblo había dicho. Esa era la forma. Y Moisés dice, refirió a Jehová las palabras del pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Ajá. O sea que para Dios no solamente es importante que diga, así lo haremos. Y yo le digo a Dios, así lo haremos. Y yo, sí, Manuel, pero te vas a santificar primero. Vas a lavar tus ropas primero. Vas a lavar tu vida primero. Y dice acá, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, no toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Claro, él no estaba santificado, iba a morir, porque ahí estaba la presencia de Dios. Y dice acá, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Es que si alguien quería ver a Dios, tenía que estar seguro de que estaba santificado. Si andaba con algún pecado, olvídese. Ahí quedaba hecho chicharrón. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estragos. Los sacerdotes, los líderes, los pastores, los que están en eminencia, los que están guiando al pueblo, tenían también que santificarse, porque si no, Dios iba a hacer estragos. Ajá, a saber cuántos estragos ha hecho Dios en muchos siervos de Dios, guías espirituales, porque no se han santificado. Aquí lo dice. Dios nos habla a nosotros, los pastores también. Y Dios nos demanda a los que guiamos a que seamos los primeros en santificarnos. Y dice el versículo 23, Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. A manera de introducción, hermanos, no debemos vivir nuestro cristianismo ignorando, rechazando o huyéndole al compromiso con nuestro Dios. Porque aquí había un compromiso del pueblo. Yo tengo que asumir un compromiso con mi Dios también. Y usted tiene que asumir un compromiso con su Dios. ¿Por qué? Porque podemos pasar perseverando en una iglesia 5 años, 10 años, 20 y no asumir un compromiso con Dios. ¿Se puede? Claro que se puede. Dígame a mí. A lo largo de 25, 30 años he visto cientos de personas estar en la iglesia, ir a un grupo, pero no asumir compromiso con Dios. No podemos vivir en este mundo sin sentirnos comprometidos. Y el primer compromiso que nos corresponde es comprometernos con nosotros mismos. Asumir que yo debo tener un compromiso. No estar pensando en quiénes están comprometidos o deben comprometerse. No, asumir mi propio compromiso. Compromiso. El diccionario dice que esa palabra compromiso significa deber. Es un deber. Comprometerse con Dios es un deber. Compromiso es pacto y compromiso es acuerdo también. Y el significado de esa palabra compromiso, mire qué bueno es ese significado. Compromiso es
obligación que tiene el hombre de atenerse a las normas religiosas, morales y éticas. Eso dice que es la palabra compromiso. Es una obligación que tiene el hombre y la mujer. ¿Obligación de qué, pastor? De atenerse a las normas religiosas, morales y éticas. Las normas religiosas que tienen que ver con Dios, las normas morales tienen que ver con otras personas, y las normas éticas tienen que ver con mi propia persona también, con la ética que cada creyente debe tener. Hay una ética en el creyente. Así como cuando los que salíamos de la carrera de abogacía, teníamos una clase que se llamaba ética jurídica, ética del abogado. El psicólogo tiene una ética. El abogado tiene una ética, el médico tiene una ética. Pues el creyente tiene una ética también, que es una forma de conducirse que cada uno debe tener. Hablemos de esto, hablemos del compromiso de vivir en santidad y en pureza. Y le quiero compartir 3 versículos bíblicos para que miremos cómo Dios está interesado en que yo asuma el compromiso de vivir en santidad, de vivir en pureza. Segunda de Crónicas, capítulo 4. Primero miramos 1 Tesalonicenses 4:3. Vamos a verlo un poco rápido estos versículos. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad, el propósito, el deseo de Dios es que yo busque santificación, que usted busque santificación. ¿Acaso no hay un canto que dice: sin santidad nadie verá al Señor? ¿Quiénes son los que van a ver al Señor el día de mañana? Los que servimos de pastores por muchos años. No. Si no hubo santidad, nos quedamos. Los que cantaron, los que sirvieron como líderes, los que ofrendaron y diezmaron cada mes. No. Es los que aprenden a vivir en santidad. Aquí lo dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. El deseo de Dios es que nos santifiquemos, hermanos. Así es sencillo. Segunda de Crónicas 29:34. Siempre en el Antiguo Testamento. Vamos al Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 29 y el verso 34. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos, y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron. Y termina diciendo: porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los propios sacerdotes. La Biblia lo dice. Los levitas, los que estaban a cargo de la alabanza, de la adoración, de exaltar a Dios con la música, fueron más rectos en su corazón que aún los propios sacerdotes de la iglesia. Es que esto no se trata de posición. Un líder puede andar en pecado y una oveja que es nueva puede andar bien santificada. Un líder puede andar bien santificado y el pastor puede andar en un pecado oculto. Claro que sí. Porque esto no se trata de posición. Aquí dice que los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los propios sacerdotes. El pueblo creía que los sacerdotes eran los más santificados. No, los levitas fueron más rectos en su corazón. Y vamos a Salmos, capítulo 93, verso 5. Vamos al salmista David, que dijo estas palabras:
Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. La santidad conviene a tu casa. A mí me gusta hablar de lo que pocos les gusta predicar, de la santidad. Porque es que no son mensajes que gustan. Gustan los mensajes de unción, de poder, del mover de Dios y de muchas cosas. Pero de santificarnos no gustan mucho, pero a mí me gustan. ¿Por qué? Porque yo hace 31 años leí eso. La santidad conviene a la casa de Dios. A Dios le conviene que yo camine en santidad. A Dios le conviene que usted camine en santidad. La santidad conviene a tu casa. Porque si usted y yo caminamos en santidad, mayor bendición va a haber para la iglesia y mayor bendición para nosotros y para nuestros hogares. No tenga duda de eso. No debemos permitir, amados hermanos, que el pecado haga morada en la casa espiritual de nuestro Dios. Porque esta es la casa física de Dios, pero la casa espiritual de Dios está aquí. La casa espiritual de Dios está ahí en usted. Entonces usted y yo no debemos permitir que el pecado haga morada en la casa espiritual de Dios. No podemos habituarnos al pecado en nuestra vida. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice la Biblia. Si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, yo no debo permitir que el pecado more aquí. Pastor, entonces usted no puede cometer pecado. Sí puedo cometer pecado. Una cosa es cometer pecado, otra cosa es que el pecado more. Morar es que el pecado hizo nido. Ya me habitué a eso. Le pongo un ejemplo. Cometí un error. Le levanté la voz a uno de mis 2 hijos. ¿Es pecado? Sí es pecado. Pero yo me disculpé con ellos. Pero yo le pedí perdón a mis hijos y le dije: hijo, perdóname porque yo te levanté la voz ayer y no vuelvo a levantarle la voz. Eso es cometer pecado. Pero que el pecado more en mí es que le levanto la voz a cada rato. Es que no le levanto la voz una vez, lo hice 3, 4, 5, 7, 9. Ya es que el pecado mora en mí. Es diferente. Es diferente hacer pecado que vivir en el pecado. Actitudes incorrectas en nuestro corazón, frialdad, indiferencia. Dios, amados hermanos, va a tratar estas cosas conmigo. Dios va a tratar estas cosas con el pueblo. ¿Por qué? Porque Él nos ama y Él quiere que nosotros aprendamos a santificarnos. Eso es como que usted mira cierto tipo de cosas que no son correctas, que no son convenientes en sus hijos y usted no se queda callado. Yo no creo que haya una madre aquí que se quede callada si mira una cosa incorrecta en sus hijos. El padre no se queda callado, yo no me quedo callado. Igual es Dios conmigo porque Él es mi papá. No se puede quedar callado si me mira algo que no es correcto en mi vida. Y el problema es cuando nos acomodamos a nuestras faltas y no nos sentimos comprometidos con Dios para darle la oportunidad de quitar de nuestra vida aquello que no edifica y aquello que no abona para nuestro propio beneficio. El problema no es tanto equivocarse, porque nos podemos equivocar. El problema es que no le dé oportunidad a Dios para que Él trate conmigo esa área donde yo estoy fallando. Al no permitirle a Dios que trate conmigo, lo único que va a ocurrir es que pasará 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, y si no le dio oportunidad a Dios 20 años atrás, va a ser más difícil a estas alturas. Así que lo mejor que yo puedo hacer es tener humildad y decirle: Señor, yo reconozco que yo tengo este problema, que tengo esta área, que caigo y caigo y caigo en ella de manera reiterada.
El problema es que como creyentes de este nuevo siglo, hermanos, hemos desviado nuestro corazón. Mire, y uno como creyente, en la pureza de nuestro corazón, necesitamos entender esto. Cuando Dios habla de tener un corazón puro en nuestra vida, esa pureza de corazón significa varias cosas. Un corazón puro, un creyente puro, significa exento de cualquier mezcla, en primer lugar. O sea, no está mezclado. Hay pureza. No se está mezclando con otro tipo de cosas. Eso significa libre de imperfecciones. Amén. Morales. Tiene que ver con la moralidad. Libre de imperfecciones morales. Y tiene que ver que no traiciona sus principios y combate a aquellos que le son contrarios. No traiciona los principios. No traiciona los valores. ¿Cuáles son los principios y valores? La honradez, la honestidad. No los traiciona. Y cuando ve que se están traicionando, entonces los combate. Entonces dice, no, no son correctos. Yo por lo menos nunca voy a estar de acuerdo cuando se rompen principios y cuando se rompen valores. Muchas cosas se pueden aceptar. Cada persona es independiente, cada persona tiene sus propias formas. No hay ningún problema. Pero cuando se trata de principios y valores, no se pueden romper esos principios. Yo siempre he puesto un ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo, nadie puede culpar a su padre. La Biblia muestra que era un padre correcto. Y el hijo menor está pidiendo esa herencia. Y el papá no se lo quería dar. Pero neció tanto y tanto que el papá se le entregó. Y se fue a malgastar. En unos 3-6 meses no tenía nada, ni ropa. Andaba en andrajos. No tenía que comer. Estaba desnudo. Y aquel hombre reaccionó. Dice que volvió en sí, dice la Biblia. Reaccionó y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Si en mi casa hasta el jornalero puede comer bien. Y yo aquí estoy deseando comerme esa comida de los animales, de los cerdos, y no me dan ni siquiera comida de cerdos. Puedo comer aquí. Voy a volver a mi casa. Le voy a pedir perdón a mi papá. Y le diré que no me tome como un hijo, que me tome como uno de sus trabajadores. Y usted conoce toda la historia. Lo que yo siempre he dicho es, lo único que hizo que el hijo pródigo volviera arrepentido de su padre fueron los principios y los valores que papá le enseñó a él. Lo que hace que un hijo no se pierda en la vida, y aunque se desvíe del camino, el día de mañana se va a enderezar por los principios y los valores que en casa aprendió. En una casa puede haber errores, equivocaciones, discusiones, claro que sí, pero que no se rompan principios y valores en un hogar. Que sus hijos no rompan los valores y los principios, porque es lo único que los va a sostener el día de mañana. Amén. Un problema es que hemos desviado nuestro corazón y nuestro corazón no está pegado a Dios. Hemos desviado el corazón. ¿Por qué? Porque no tenemos el corazón bien apegado a Dios. Al contrario, en estos 7 meses de pandemia, más se alejaron algunos de Dios. Más se alejaron de Dios. En estos 5-7 meses de pandemia, ¿cuántos no se dieron feriados? El asunto es que, aparte de desviar nuestro corazón, hemos vivido a nuestra manera. Y yo no estoy hablando solo de nosotros. Yo no hablo solo del cristianismo en Estados Unidos. Yo hablo del cristianismo en general. La iglesia en general, la iglesia de Cristo, vive a su manera. Hay personas que no se meten con ellas, nadie se puede meter con ellas. Un líder no se puede meter. Habrán líderes que el pastor no se puede meter en nada.
Entonces la gente hace lo que quiere. Yo no viví así. Yo viví mis años de cristianismo rindiendo cuentas. Rindiendo cuentas. Iba hasta para sacar un préstamo, hasta para hacer una decisión, hasta para comprar algo. Yo no estoy hablando de cosas normales, rutinarias, un par de calcetines, una ropa, eso no. Pero decisiones importantes. Crecimos en un cristianismo donde siempre oíamos la voz de la autoridad. Hoy en día, una muchacha quiere tener novio y no busca un novio cristiano, busca un novio inconverso. Y cuando dice el pastor, no, un momento, eso no es correcto. Hija, vas a perder tu cargo. Entonces el pastor es el que no la quiere, el que no la ama. El pastor es el malo ahora. Porque la gente quiere vivir a su manera. Y así hemos vivido. En algunas áreas de nuestra vida. Y también no nos olvidemos que somos parte de una sociedad que está descarriada. Está descarrilada. Y las cosas de cómo vive la sociedad, de lo que practica esa sociedad, también nos puede afectar a nosotros. Nos puede afectar. Y para terminar, le quiero decir que hay cosas que nos estorban para transformar nuestra vida y para vivir en una pureza que Dios espera de nosotros. Dios espera pureza, no solo del pastor. Dios espera pureza del cuerpo de Cristo. Y hay cosas que nos pueden estorbar para que nosotros podamos transformar nuestra vida y vivir en esa pureza que Dios quiere. Le quiero poner algunas cosas. La primera de ellas, la falta de conciencia clara en relación a lo que es malo. Mire, usted no me lo va a creer, pero todavía hay bastantes personas creyentes que tienen esto, una falta de una conciencia clara en relación a lo que es malo. Porque hoy en día lo que es malo para un pastor no es malo para el otro pastor. Lo que es malo para un líder, otro dice el líder, no, yo no lo miro malo. Lo que es malo para uno puede ser que no sea malo para el otro. La falta de discernimiento entonces trae engaño. Y al no poder discernir lo malo, entonces vamos a ver lo malo como que fuera bueno. Y lo bueno como que fuera malo. Hermanos, la Biblia, como decía el hermano Miguel, la Biblia es nuestro manual de vida. Mire, la guianza de Dios y la palabra del Señor no nos va a permitir que nos engañemos. Y aquí ya dice lo que es malo y lo que es bueno. Uno debe tener entonces una sola posición. Pastor, ¿será malo tal cosa? Yo le digo si es malo o es bueno. No porque son mis propias palabras, no porque es mi prejuicio, ni porque es mi pensamiento, porque yo he leído, como dice él, leer esta carta. Yo le digo, si no, yo busco el tema y le digo, bueno, la palabra dice esto y esto, así que para mí es incorrecto. No nos perdemos cuando leemos la Biblia. La otra cosa también tiene que ver, para vivir para que Dios pueda vivir en esa transformación de Dios y tener esa pureza del Señor y esa santidad en Dios. Hermanos, la falta de respeto hacia las personas. Hoy en día estamos viviendo increíblemente todo eso. Increíblemente. Solo es que una mujer, una madre pone una situación ahí de su hija o de algo, de una niña o cualquier cosa, y usted ve comentarios y la gente no se mide. Hoy en día la falta de respeto en todos los órdenes es increíble. El respeto es la virtud más grande del ser humano. Si hay respeto, va a existir todas las demás cosas. Si hay respeto, va a existir consideración, aprecio, libertad, amabilidad, fidelidad. Todo se va a dar. Solo por el respeto.
El respeto que yo tengo por una persona, por ponerle un ejemplo, por Wilfredo. Yo respeto cómo vive él, yo respeto a su esposa, yo respeto a sus hijos, yo respeto sus decisiones, yo respeto su forma de pensar, yo respeto tantas cosas que debo respetar en él. Pero ¿qué tal que no lo respetara? Me estuviera metiendo en una situación que no me corresponde. Estaría queriendo saber cosas de él que no me corresponden. Estaría criticando cosas de él que no me corresponden. A veces es increíble la falta de respeto. A veces la falta de respeto es tan terrible que cuando vemos a una persona, en lugar de decirle, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. No, es que flaco estás. Vos te estás muriendo. ¿De qué enfermedad estás padeciendo? Y si no estás, hoy como estás de obeso, esas cosas nunca se dicen a una persona. Nunca, nunca. Usted le haga mención, como dice alguien, cada quien tiene espejo en su casa y sabe cómo está. Eso nunca, es una falta de respeto. ¿Cuánto ganas? Eso no le pregunta a una persona. Que hay cosas que son tan obvias que no se puede. Llegó a la sala de una persona y miró juego de sala. Oye, hermana, qué feo eso de tal cosa. O no le dice nada a ella. Cuando llegó a la casa, le dice al marido, fíjate que son de mi hermana tal, unos sillones tan feos que compró. Qué falta de respeto. O pintó la casa del color, que no son los colores que a usted le gustan. A mí me gustan los colores como estos, beige, cremita, colores así, grises. Sí, para mí le gustó el verde, el anaranjado. Y su casa sí la pintó. Y ya, uy, que no tiene, no sé dónde tendrá el gusto. Óigame, esas cosas no se buscan. Las cosas personales nunca se buscan. Porque ella pintó así porque es el color que ella quería, le gustó. Y no es mi apartamento, es la casa de ella. Los gustos no se pueden buscar. Yo le digo esto, hermano, yo estoy seguro de eso. El respeto es la virtud más grande del ser humano. Si hay respeto, yo le aseguro que si yo tengo un respeto reverente a mi hermana Patricia, yo no va a tener una queja de mí. Porque en todas las áreas yo la voy a respetar. Pero si al contrario yo entro en un irrespeto hacia ella, seguramente la voy a dañar, la voy a herir. Y lo último, la falta de temor a Dios. El temor a Dios, hermano, es importante. Porque esta falta de temor a Dios nos lleva a permitir y hacer cosas en nuestra vida que afectan nuestra santidad. Temor a Dios. Y usted siente algo, pero dice, no, es que ese temor a Dios es como la conciencia que usted siente en su interior. De que no voy a hacer eso. No voy a hacer esa maldad. No voy a hacer esa injusticia. No voy a cometer esta locura. Por temor a Dios. Temor a Dios. Por temor a Dios, a veces nos quedamos callados. Por temor a Dios soportamos algunas cosas. Por temor a Dios hacemos tantas cosas que la gente que no sabe de temor a Dios diría, no. ¿Por qué? Porque el temor a Dios debe estar en la vida de cada uno de nosotros. Cuando hay temor a Dios, hay respeto. Cuando hay temor a Dios, hay consideración. Y entonces, así es como uno va desarrollando la vida de la manera que Dios quiere. Y mire, ¿quién no se va a sentir contento con una persona que le rinde un respeto? Todos. ¿A quién no le va a gustar que lo respete? A todos. Esa es parte de la santidad. Y esto empieza en la casa. Respeto a la esposa, que es la única
que lo va a soportar 20, 30, 40 o más años. Muchos no van a estar ahí, ni sus hijos van a estar ahí. Pero no es así. Respeto. Escuchar a una persona que trabaja en un local que diga, no, pero mire, pastor, mi jefe nos trata con un respeto tremendo. No tenemos queja de nuestra jefa, ella nos trata con respeto. El respeto en todo,